Este es el proyecto que vamos a hacer hoy día. Primero vamos a repasar algunas cosas teóricas y después vamos a hacer este taller paso a paso, y también les voy a dejar el link del repositorio donde lo pueden descargar. Es un karaoke y funciona así. If you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. 'Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the crystal gems. We'll always save the day. And if you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in Garnet, Amethyst, and Pearl and Steven. Bueno, la gracia es que se reproduzca el audio, se muestra la letra de la canción y también que se sincronice la letra con la música. Esto está hecho completamente con JavaScript puro, así que lo vamos a ir a estar revisando cómo fue que lo pude armar. Yo creo que la parte más difícil fue hacer que se muestre como la línea que está activa y que se vaya como desactivando la línea anterior. Y eso lo vamos a ver ya como al final del taller. Como les decía, esto les voy a pasar el link y también el link de la presentación para que si quieren pueden irla siguiendo junto conmigo. Ya. Voy a dejar aquí el link en el chat. Sí. Me encontré a Angélica por ahí en el camino. Y Sammy ya que van a ir a acampar a Hidalgo. Qué chido. A ver, ya. ¿Allí a su terreno? ¿A su terreno? No, ¿verdad? No, es en Hidalgo. Y ellos viven parece que alguien está con el micrófono abierto. Si lo puede, por favor, cerrar para que no se escuche lo que están conversando, que está quedando grabado. Ya. Bueno, ya hay varias personas conectadas. Las voy a saludar nuevamente a las que se han ido incorporando ahora. Vamos a hacer esta charla sobre vainilla JavaScript como parte de la iniciativa de Poderosas del canal de Slack, que seguramente todos ustedes están ahí conectadas. Mira, me dieron en 15 pesos esta piña. Sigo escuchando micrófono, no sé cómo. Si los puedo mutear yo, a ver. La compañera Diana. Son manzanas. Puedes apagar tu micrófono, por favor. Hay una opción donde el host puede silenciar a todos. A ver. Ya han de estar muy maduros. Perdón mi ignorancia, Okay, primera vez que está soy... al revés, entonces no están tan maduros. Host. No sé dónde se mutea, a ver. No sé dónde se mutea la otra gente. Bueno, lo siento. Ya, bueno, voy a empezar nomás entonces. Ya. Bueno, para las que no me conocen, yo creo que la mayoría de ustedes quizá ya me ha visto en algún taller o en alguna charla por ahí. Ya, ahí vi el botón. Ahí creo que ya ahí sí, ya le voy a mutear. Listo. Ahora sí. Bueno, como les decía, la mayoría de ustedes yo creo que ya me han visto en alguna parte por ahí, en alguna charla, o quizás me han visto en Instagram o en LinkedIn, pero bueno, me presento de todas maneras. Mi nombre es Mariel. Actualmente soy Frontend Developer en Globant. Acá se le llama Web UI, pero en el fondo lo mismo que Front. Soy la fundadora de la banda Code en Instagram.
Y también soy miembro de la comunidad de egresadas de laboratoria y actualmente estoy participando en la iniciativa de Poderosas, como les comentaba, organizando esta serie de talleres para reforzar los conocimientos que a lo mejor ustedes ya tienen. Me gustaría que me escriban en el chat, si pueden, de si que son estudiantes o si son egresadas, y si son egresadas, de cuánto tiempo ya tienen de egresadas, como para saber más o menos el nivel de conocimiento que ustedes puedan tener, ya para saber qué tan del principio empezamos. Estudiante, estudiante. Ya. Estudiante, egresada 2017. Ya, desde hace 3 años, 5 días. Wow, harto tiempo. Ah, muy bien. Ya, tenemos hartas que están estudiando todavía, algunas recién graduadas, así que felicidades a las que se están recién graduadas y felicidades también a las que están estudiando y mucho ánimo para todo lo que se les viene. Bueno, entonces voy a partir desde cero, para que tengamos todas más o menos claras las mismas cosas. Em, el contenido del taller que vamos a ver hoy día, vamos a hablar un poquito sobre qué es JavaScript como en términos más generales y después vamos a ir ya entrando en más detalles sobre los conceptos y todas esas cosas ya de más básico a un poquito más complejo. Me pueden ir haciendo preguntas en el chat, voy a tratar de responderle. Por supuesto que no, tampoco yo sé todo lo que hay que saber. Muchas cosas yo también las investigo y las busco a medida que las voy necesitando. Y eso también me gustaría que ustedes como que lo tuvieran harto en cuenta, que la gracia no es tampoco saberse todo de memoria, sino que es más importante entender cómo funcionan las cosas y cómo las podemos usar, para qué nos pueden servir, más que exactamente cómo se escribe o exactamente una definición como de libro textual. Esa no es la idea de que uno se memorice todo así, sino que vaya entendiendo más o menos cómo funcionan las cosas. Eso es lo importante. Em, bueno, vamos a hacer después el proyecto que les mostré. Así que comenzamos. ¿Qué es vainilla JavaScript? Bueno, JavaScript, como algunos de ustedes ya habrán conocido, es un lenguaje de programación que se ocupa sobre todo para el desarrollo web y que también tiene otras aplicaciones ya, como por ejemplo ahora permite hacer también aplicaciones móviles y otro tipo de cosas. También permite hacer cosas del lado del servidor con Node, pero su uso más grande todavía sigue siendo para la web. Ya, está lanzado desde el año 95 en adelante y cada vez se ha ido renovando con el tiempo. Es decir, que lo que nosotros hacemos ahora, probablemente hace unos años atrás no se podría haber hecho con JavaScript. Entonces, cada vez va saliendo nuevos conocimientos y nuevas herramientas y lo van cada vez mejorando y haciéndolo más robusto, más grande también. Em, el término de vainilla se refiere a que estamos usando JavaScript puro. ¿Por qué? Porque JavaScript se suele ocupar junto a muchas otras herramientas que existen, que pueden ser librerías, o pueden ser frameworks, o pueden ser otro tipo de cosas, por ejemplo, jQuery, que se usa mucho también, o sea, todavía se usa mucho, y esto modifica un poco el comportamiento que tiene JavaScript. Y también las librerías lo que hacen es que ahorran trabajo, que le ahorran trabajo al programador de no tener que estar desarrollando cosas que ya otra persona lo desarrolló y lo puso a disponibilidad nuestra. También sirven, por ejemplo, los frameworks como Angular o React, sirven como para tener ya todo un proyecto armado, básico, con solamente ejecutar una línea de comando. Entonces, sí, hay muchas cosas buenas que tiene también usar librería, pero se recomienda de que cuando uno está aprendiendo, que primero aprenda a escribir JavaScript solo, es decir, JavaScript vainilla. ¿Por qué? Porque luego todas estas librerías como que van ocultando las cosas que van haciendo, entonces van como trabajando por detrás.
Y nosotros la idea es que entendamos también cómo funcionan esas cosas para que luego si tenemos algún problema o si estamos en un proyecto donde no podemos usar librerías, que también seamos capaces de hacer las mismas cosas por nosotras mismas. Entonces, sí o sí hay que aprenderlo también desde la base con vainilla y JavaScript. Bueno, para entender un poco más, entonces vamos a entrar como en detalles de en qué consiste realmente el lenguaje de JavaScript. ¿Ya? Como dice aquí, es un lenguaje interpretado y es un dialecto del estándar de ECMAScript. ¿Ya? Acá les voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar un poquito a qué se refiere ECMAScript. ¿Ya? Bueno, hay una asociación internacional que se llama ECMA Internacional, que como que define ciertos estándares para la comunicación internacional, es decir, para lenguajes internacionales de distintos países, por supuesto. Entonces, esto existe hace mucho, mucho tiempo y cuando ya los lenguajes de programación empezaron a hacer algo que se empezó a usar a nivel internacional, también hubo que definir estándares para que la gente supiera cuáles son las reglas. Es como nosotros en español, por ejemplo, tenemos la RAE que nos dice qué palabras sí están validadas por ellos, cómo se escriben correctamente, cómo se deberían usar, es como una especie de diccionario. Ya, entonces para lenguajes internacionales existe el ECMA internacional y para el lenguaje de programación, en este caso se usa el ECMAScript, pero ECMAScript está sobre todo orientado para JavaScript. ¿Ya? Y todos los años van sacando nuevas actualizaciones, al igual que la RAE, que se va actualizando con palabras nuevas, ECMAScript también va actualizando sus definiciones con las cosas nuevas que se van agregando y que nosotros ya podemos usarlas de forma oficial. Entonces, esa es como una pequeña introducción. Ahora actualmente se está usando la del 2018, que fue el último ECMAScript 6. Y ese es el que usamos actualmente y muchas de las cosas que están permitidas hacer ahora, antes como les comentaba, no se podían hacer o no estaban permitidas, o no las soportaba el lenguaje. Más detalles sobre JavaScript. ¿Ya? Es un lenguaje interpretado, de tipado débil, imperativo, orientado a objetos, basado en prototipos y dinámico. ¿Ya? Estas son todas las características que hacen que JavaScript sea diferente a los otros lenguajes, ¿ya? Porque hay muchos lenguajes de programación como C, como Python, como Java, hay otros lenguajes que son muy distintos y no comparten todas estas mismas características que tiene JavaScript. Espérame un segundo que se me acabó la batería. Y ahora sí, disculpen. Ya. Bueno, entonces, ¿qué significa que sea interpretado? Que tiene que sí o sí pasar por un intérprete para poder funcionar. No es un lenguaje que pueda hacer nada por sí solo. Ya tiene que ser interpretado y en este caso nosotros ocupamos el intérprete de los navegadores para para que se pueda ejecutar este código. Ya de otras maneras no se ejecutaría y sería como que estuviera escrito ahí nomás y no hiciera nada, no funciona sin un intérprete. Ya, de tipado débil quiere decir que los datos no tienen un tipo fijo, es decir, por ejemplo, si yo declaro que este dato va a ser un número y luego lo cambio por una letra, el lenguaje no le va a afectar en nada porque él no determina exactamente, no, esto es un número y para siempre tiene que ser un número, versus otros lenguajes donde sí es así, ¿ya? Acá quiero mencionar que también existe TypeScript, que es como un superset de JavaScript, es decir, como JavaScript, pero con con más poderes, para darle más robustez en ese tipo de cosas, por ejemplo, en lo del tipado, ¿ya? Para que nosotros mismos no cometamos errores más adelante. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dato que es un número y luego lo quiero usar como una letra, eso no debería permitírmelo, podría llevar muchos errores después.
Entonces, por eso también quiero mencionar que TypeScript ayuda mucho a corregir como los errores que JavaScript no está preparado como para tomar el solo. ¿Ya? Entonces, es de tipado débil, es imperativo, quiere decir que nosotros tenemos que ir dictándole paso a paso lo que va a ir haciendo como instrucciones. Y eso, claro, y esas instrucciones son las que finalmente interpreta el navegador. Está orientado a objetos, pero aquí es diferente de otros lenguajes donde se usan mucho las clases, por ejemplo, Java, que se trabaja mucho con orientación a objetos y clases, pero acá en JavaScript las clases recién se agregaron en el 2015 y es como que se puede usar así, pero no es lo común ocuparlo de esa manera. Ya, además que en JavaScript todo es un objeto, todos los elementos que existan podrían ser usados como un objeto. Ya, pero no cumplen con, por ejemplo, la estructura que tienen las clases en otros lenguajes. Está basado en prototipos. Ya eso significa que todos los prototipos, o sea, que todos los objetos dentro de JavaScript tienen una propiedad que se llama prototipo. ¿Ya? Y ese prototipo está conectado a otro y a otro y a otro y a otro y así vamos como subiendo en una escalerita de prototipos, de uno que está enganchado al otro y al otro y al otro y así para arriba, hasta que alcanza uno que es null, o sea, hasta que su prototipo sea null. Y ahí termina como esa cadena. Ya, ese igual es como algo importante que es como un poco raro de entender a veces, pero que es un concepto súper como importante de aprenderlo. ¿Qué significa que sean prototipos y cómo funciona esa cadena de prototipos? Pero tampoco es algo tan mucho más que eso. O sea, es básicamente que están enganchados todos, conectados a través de esa propiedad. Entonces, también podemos decir que es dinámico, que también es una diferencia con lo que tienen otros lenguajes, que es decir, que nosotros podemos ir cambiando a medida que se va ejecutando el programa, podemos ir cambiando las cosas en el camino, ¿ya? Por ejemplo, se le pueden agregar propiedades a un objeto que ya tenemos, o podemos ir mutando los valores o cualquier cosa, o sea, tampoco cualquier cosa, pero se pueden hacer varias transformaciones a medida que el programa se está ejecutando, ¿ya? Y eso otros lenguajes tampoco lo pueden hacer. Igual yo siento que esto es una de las mayores ventajas que tiene JavaScript que sea dinámico, porque cuando estamos desarrollando cosas para la web, generalmente van a ser cosas que van a tener mucha interacción con las personas, ya es decir, las personas van a querer cliquear en todas partes y nosotros vamos a tener que ir mostrando cosas, escondiendo cosas y vamos a tener que ir cambiando quizá orden de cosas y vamos a tener que hacer muchos cambios a nivel visual que van a tener que responder a lo que la persona está interactuando con la página. Entonces, es bueno que sea en ese sentido que sea dinámico y además que permite como hacer como plantillas que luego se puedan ir adaptando según el contenido que nosotros realmente queremos mostrar. ¿Ya? Bueno, las bases de JavaScript, es decir, para poder recién empezar a trabajar con esto, nosotros tenemos que tener claro qué significan estas cosas que están aquí. ¿Ya? El primer concepto, que es el más base de todo, son las variables, ¿no es cierto? Una variable, a mí me gusta pensarlas como una caja, ya como una caja donde uno puede meter lo que quiera adentro. Entonces, si yo tengo esta caja y le meto algo adentro, el programa me va a guardar esa caja sabiendo lo que hay ahí. Y yo le tengo que indicar un nombre, que sea un nombre legible y también que me diga de qué se trata lo que hay ahí adentro. Ya, por lo general los nombres de las variables se escriben en inglés. Hay varias maneras de escribirlo, pero yo suelo utilizar mucho la opción de camel case, que es cuando nosotros escribimos en minúscula y luego la primera letra de la palabra siguiente se escribe con mayúscula. Ya también existen otros tipos de formas de escribirlo.
les voy a anotar aquí mismo un ejemplo. Por ejemplo, así sería en Camel Case, pero también existen una que le llaman Snake Case, que es cuando le ponen un guión bajo. Y así hay algunas otras formas también de escribirlo. En el fondo, depende de qué convenciones se decidan ocupar en el proyecto, y si uno está trabajando solo, uno es quien toma esa decisión. Ya, es decir, si yo voy a trabajar en un proyecto solo, yo puedo elegir qué tipo de convención voy a ocupar para escribir mis variables, pero la idea es que luego en todo mi proyecto siga esa misma convención. Y si trabajo con más personas, la idea también es que alguien me está rayando la pantalla. ¿Quién es esta persona que me está rayando aquí? Por favor, no me raye la diapositiva. No sé si me están rayando la diapositiva o... Bueno, en fin, perdón, me distraje con eso. Ya, entonces las variables, como les decía, son lo básico, ¿ya? Son cajitas que nosotros vamos guardando cosas que después vamos a ocupar, obviamente. Tampoco vamos a hacer variables como por hacerlas solamente, tienen que tener alguna utilidad, ¿ya? Luego la segunda, yo creo que la segunda cosa más importante después o sea, más básica después de las variables son las funciones. Ya las funciones, bueno, tenemos métodos y funciones, ya que son, básicamente se parecen mucho, pero normalmente uno habla de funciones, em, y son las que uno mismo escribe para decirle al programa qué cosas va a hacer con la información que yo ya le pasé en esas variables. Ya, es decir, yo tengo mis cajas con sus nombres que dicen que tiene cada caja dentro, y luego con mi función yo hago que el programa tome estas cajas y haga algo con ellas. Ya, es decir, no sé, que las ordene, que las limpie, que borre, que ponga algo dentro de ella, que haga lo que sea que nosotros necesitemos hacer. ¿Ya? Entonces es súper importante que manejemos bien como esos dos conceptos, y que aprendamos a escribirla y nos acostumbremos a escribirla nosotros mismos. Ya muchas veces nosotros podemos encontrar en internet cosas que ya vienen hechas, como nombres que vienen con sus variables ya creadas y vienen con sus funciones ya creadas, pero ideal yo les recomendaría que en vez de copiarla y pegarla en su proyecto, que ustedes mismas la escriban a mano, que les pongan los nombres que a ustedes le hagan sentido en relación a lo que están haciendo, ¿ya? Para que así vayan como trabajando la memoria muscular de lo que es codificar, ¿ya? Porque igual es bueno tener esa práctica. Em, También otro concepto importante que tengo acá anotado es el scope, ¿ya? El scope es hasta dónde nosotros podemos abarcar con lo que estamos haciendo. Es decir, nuestra función hasta dónde puede agarrar datos, ¿ya? Em, y generalmente se habla del scope global y el scope local, que sería el entorno de la función. Entonces, si nosotros tenemos un archivo completo, ese va a ser todo nuestro global, por ejemplo. Si es un módulo, incluye también los archivos que tengamos importados en ese módulo, em, porque también podemos ocupar esa información que traemos de otros archivos si estamos usando un módulo. Em, Eso es algo bien importante si queremos tener como nuestra lógica separada en varios archivos, que aprendamos a declararlo como un módulo y a importar código que tengamos dividido en distintos archivos de JavaScript, por ejemplo. Em, y local es, bueno, lo que está adentro de la función, ¿ya? Y si yo tengo una función que está adentro de otra, entonces esta función puede acceder a lo que ella tiene, a lo que tiene la función de arriba y a lo que está en el scope global, ¿ya? Y a veces pasa que si yo, por ejemplo, tengo una función y tengo otra y quiero acceder a lo que está dentro de esta, no voy a poder porque ya no me llega el alcance para allá. Solamente voy a poder a lo que está adentro de mi función y a lo que está a lo que la contiene, es decir, el global o una función más grande. Em,
Y por último, los eventos. Yo creo que esto también es algo súper importante que entender, que son interacciones que le van dando una línea de tiempo a nuestro código, ¿ya? Porque el código no es, bueno, el de código de JavaScript no es una cosa estática, como les comentaba, es dinámico. Entonces, significa que a medida que pase el tiempo, van a ir pasando cosas, y estas cosas que van a ir pasando, nosotros las vamos a llamar eventos. Ya, es decir, por ejemplo, cuando la página se carga, cuando la página se cierra, cuando la persona hace clic, cuando la persona hace scroll, cuando la persona escribe, cuando cualquier cosa que vaya a hacer algún cambio dentro de nuestra página, nosotros la conocemos como un evento, ¿ya? Y es súper importante cuando nosotros trabajamos con elementos, ya sean de alguna librería o si estamos trabajando aquí en JavaScript puro, deberíamos conocer bien la documentación de lo que estamos ocupando, ya para saber qué eventos son los que tenemos disponibles para poder usarlos, ya, porque no todos los elementos de HTML tienen los mismos eventos, algunos tienen más y otros tienen menos. Entonces es importante que conozcamos bien el elemento al cual nosotros nos vamos a poner a observar para ver qué le va a pasar. Ya, por ejemplo, si es un botón, nosotros típico vamos a usar el evento on click del botón, ya que se va a activar cuando la persona hace clic en el botón. Pero también podríamos ocupar otros elementos, por ejemplo, cuando una persona escribe en un input, este va a cambiar su valor. Entonces también podríamos ocupar ese evento. O también cuando la persona hizo clic en el input y se hace focus, entonces ahí nosotros también podríamos ocupar ese evento. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno escribe acá en Google, salen, por ejemplo, estos resultados aquí. Eso es porque en el momento en que yo hice clic acá, ahí hubo un evento que se llama onFocus, ¿ya? Y cuando yo dejo eso, me salí y hice clic afuera de la página, eso es otro evento que se llama onBlur. Entonces, si se fijan, y esto es porque este elemento input tiene esos eventos. Entonces podemos, nosotros, según lo que vamos a necesitar, podemos de repente encontrar el elemento específico que mejor nos sirve para lo que queremos, ¿ya? Porque también podría haber usado el onClick, pero no es lo mismo. Este es mucho más específico, ¿ya? Bueno, continúo. Como les comentaba, las variables, al ser un espacio vacío en la memoria, pueden tomar muchos valores, ¿ya? Y algunos de estos valores son los que tengo mencionados aquí, que puede ser un número, puede ser un texto, puede ser un booleano, que quiere decir verdadero o falso, puede ser un objeto, puede ser un array. También puede tener algún valor undefined o null, ¿ya? Estos valores quiere decir que, por ejemplo, null quiere decir que el elemento no existe. Por ejemplo, si yo quiero traer un elemento del HTML y todavía ese elemento no existe porque no se ha cargado la página, lo más probable es que me dé null, ¿ya? O también si yo hago alguna operación y estoy esperando un dato y ese dato no llega o no aparece, el dato va a tener el valor de undefined. ¿Ya? Not a number es none, y eso pasa cuando generalmente tratamos de hacer una operación matemática con un dato que no es un número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo sumo 1 más hola, me va a dar none, porque uno no puede sumarse con hola, no se puede hacer esa operación. Entonces, el resultado sería un none. Los arrays y los objetos son de los tipos de datos que más se trabajan, porque generalmente nosotros no vamos a tener la información disponible en nuestro proyecto. Nosotros generalmente vamos a tener que traer esa información de otra parte que va a estar guardada probablemente en algún servidor, y en ese servidor esos datos generalmente van a estar ordenados en forma de array o en forma de objetos. Ya, los arrays son listas de cosas que están se escriben dentro de este símbolo, que son como unos corchetes, y los objetos se escriben con unas llaves, ¿ya? Hay harto igual como que se puede mencionar ahí,
Por ejemplo, un array puede tener adentro un listado de nombres, puede ser un conjunto de números, puede ser un grupo de usuarios, por ejemplo, y cuando yo necesite acceder a esa información voy a tener que traerla del servidor y va a estar en ese formato, y ahí yo voy a poder empezar a trabajar con ella, ¿ya? Y además, no necesariamente todas las cosas que están dentro de este array, como un listado, van a ser del mismo tipo. Yo en un array puedo mezclar tipos de datos incluso. Puedo tener números, puedo tener letras, puedo tener objetos dentro de un array, incluso puedo tener un array dentro de otro array. Entonces, en verdad es como bien amplio lo que se puede hacer con ellos, ¿ya? Además, los arrays tienen sus propios métodos. Y estos métodos ya son súper útiles para ahorrar código y no tener que escribir tanto porque están como simplificadas las cosas y ya son estándar de ECMAScript 6, entonces ya se pueden ocupar en cualquier parte sin tener que poner ninguna librería ni ninguna cosa. Por otra parte, los objetos también son de las cosas bien importantes y estos sirven también para guardar información sobre algo específico, ¿ya? Entonces, como les decía que se escriben entre llaves, em, se escriben entre llaves y dentro tienen propiedades, ¿ya? La información que tienen adentro está escrita en esa forma de propiedades y tienen una key y un valor, es decir, el nombre de la propiedad y el valor de la propiedad, pero en inglés es key y value, ¿ya? Entonces, si yo le quiero poner un nombre a esta propiedad, yo también puedo ocupar las mismas convenciones que para los nombres de las variables, ¿ya? Pero si yo quisiera, también podría escribirlo como palabras normales, es decir, con espacios entre medio, pero en este caso tengo que ponerlo entre comillas para que sea un nombre válido, ¿ya? Normalmente uno accede a los valores de las propiedades con un punto. Escribe el nombre del objeto, punto, el nombre de la propiedad y eso te devuelve ese valor, ¿ya? Pero también se puede escribir con corchetes y el nombre de la propiedad dentro de esos corchetes. Son dos formas de escribir lo mismo. Eso igual es algo importante que es bueno entender. En JavaScript, bueno, me imagino que los otros lenguajes también, pero yo solamente sé, o sea, sé un poquito de otros lenguajes, pero del que más sé y del único que sí he trabajado es de JavaScript, ¿ya? Entonces yo siempre les voy a hablar en base a mi experiencia y que sepan que hay varias maneras de escribir lo mismo, ¿ya? O sea, hay varias maneras de lograr los mismos resultados. Entonces, si bien yo les voy a ir diciendo cómo yo lo hago, ustedes igual la idea es que después refuercen esos conocimientos y busquen su propia manera de hacer las cosas como más les haga sentido a ustedes, ¿ya? Y no se queden tampoco con lo que yo les diga como si fuera la verdad absoluta, porque yo también me puedo equivocar y además que las cosas van cambiando siempre. Entonces puede que lo que yo les diga ahora, puede que después la próxima semana o quizá en un par de meses salga otra versión de ECMAScript y cambien las cosas. Entonces hay que estar atenta y siempre hacer uno su propia investigación también, ¿ya? Eso es algo como súper importante. Y que también hay varias maneras de llegar a un mismo resultado y no significa que una sea mejor que otra. Hay algunas que pueden ser más eficientes o que puede ser más entendible o mejor escrito, entre comillas, pero si al final el resultado es lo que importa, ¿ya? Y obviamente ojalá que también que se entienda para que podamos trabajar con otras personas, porque generalmente no vamos a trabajar nosotros solo en un proyecto, vamos a estar con más personas, ¿ya? Y además que nos sirva a nosotros mismos, porque después con el tiempo nosotros vamos a retomar estos proyectos antiguos que nosotros vamos a ir haciendo ahora y ojalá que los podamos entender, ¿ya? Porque hay muchos típicos de esos memes que luego uno ve lo que escribió y ni sabe cómo funciona, o cómo lo hizo, o por qué funciona, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de escribir, de escribir en una manera que nosotros entendamos y que también las otras personas nos puedan entender. Bueno, continúo entonces. Tipos de variables. Las variables se pueden escribir con estas tres maneras que están acá en la diapositiva, que puede ser var, const y let.
¿ya? En el nuevo estándar se trata de que siempre sea o const o let. El uso de var ya no se usa tanto, ¿ya? ¿Y por qué se cambió a esta forma? Porque así sabemos al tiro si el valor de esa variable va a mutar o no, ¿ya? El const viene de constantes y el let es para cosas que van a mutar en el tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un valor que cada vez que yo dé una orden o haga una acción, ese valor va a cambiar. Por ejemplo, si tengo un contador y quiero ir sumando, ese valor va a cambiar, entonces debería ser un let, ¿ya? Pero no así, por ejemplo, la operación o la misma función. Las funciones siempre se escriben con const, porque no van a mutar en el tiempo, siempre van a tener ese mismo desarrollo dentro, ¿ya? También hay variables globales y variables locales, ya como los que les comentaba antes con las funciones, al alcance que tienen. Ya las variables globales las declaramos por encima de todo, es decir, afuera de cualquier función para que estén disponibles para ocuparlas dentro de cualquiera de los lugares donde las necesitemos. ¿Ya? Y las variables locales están dentro de las funciones y no se pueden ocupar desde afuera. ¿Ya? Em, Acá dicen en el chat que por convención las constantes se pueden escribir en mayúsculas con snake case para ver que esa variable no va a mutar y poder diferenciarla visualmente de let. Claro, eso también se usa. Yo lo he visto que algunos programadores tienden a usar eso, pero a mí en lo personal yo no lo uso porque ya la palabra const ya debería sí o sí ser algo que no va a mutar. Y let sí o sí va a ser algo que va a mutar. Entonces ya desde ahí para adelante, para mí no es necesario cambiar como el estilo de escritura del nombre de la variable. Pero hay otras personas que sí lo hacen. Las dos maneras está correcto, ¿ya? Pero a mí personalmente no me gusta cómo se ve el snake case. Como que me desconcentra un poco. Entonces por eso no lo uso. Pero si ustedes quieren usarlo, quizás podrían usarlo como una convención, pero esa convención obviamente que tiene que ser acordada por todos los desarrolladores que van a trabajar en ese proyecto, ¿ya? ¿Hay una diferencia en el scope entre const y let? No, no hay ninguna diferencia. El scope está determinado por el lugar donde está declarada esa variable, no por el nombre ni por el tipo de variable que sea, ¿ya? Eso es algo bien importante también. Lo otro que les iba a decir aquí, hay otro concepto que se llama hoisting, que es un concepto de JavaScript que quiere decir que al momento de que el lenguaje es interpretado por el navegador, todas las declaraciones de variables van a quedar arriba del archivo, es decir, que se van a leer primero todas las declaraciones y después se van a ejecutar todas las funciones. Entonces, da lo mismo en el lugar del archivo donde yo declare la cosa, porque al final todas van a quedar igual arriba, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque si uno declara una variable que necesita una información que no existe, esa variable va a dar un error, ¿ya? Porque el programa no va a esperar a llegar a esa línea para leerla, sino que la va a leer al tiro y después va a empezar a ejecutar las funciones. Ya, entonces tenemos que estar con mucho ojo de eso, de poder identificar cuáles son las variables que no van a tener un valor asociado y que no las estemos usando antes de que se puedan usar, ¿ya? Por último, yo les dejé acá este type of y el console log, porque es de las cosas que también más uno ocupa a medida que va codeando en el día a día, ya que son para, uno, reconocer el tipo de variable que tengo, es decir, el tipo de dato que me está retornando esa variable, y el console log, obviamente, que es la manera que nosotros tenemos de ir viendo en la consola lo que está haciendo nuestro programa. ¿Ya? Más rato cuando haga el proyecto lo vamos a usar y también vamos a usar el debugger para ir pausando la ejecución de mi programa para yo poder ir revisando lo que está haciendo. ¿Ya? Porque esto pasa tan rápido, esto lo hace en fracciones de segundos, o sea, yo puedo tener no sé, 1000 líneas de código y el navegador se va a demorar
segundos en leer todo eso, ¿ya? Entonces es imposible que yo vaya a ver en tiempo real lo que él está haciendo, además que por detrás hace un montón de otras cosas que nosotros no vemos, además de lo que nosotros escribimos, ¿ya? Entonces por eso se usa harto este console log y también los debugger para poder ir revisando línea a línea por dónde va y qué está haciendo realmente, ¿ya? Eso también es algo bien, bien útil. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna otra duda de lo que les acabo de conversar, de los arrays, los objetos, las variables o las funciones? Es el superpoder del programador la consola. Bueno, ahí alguien también puso console, Michelle Rodríguez nos dice console.table también es súper útil con los JSON. Mira, Michelle, qué buen dato porque ese yo nunca lo he ocupado. Ya, no entendí muy bien lo del type of. Ya, no te preocupes, lo repito. El type of nos sirve para poder saber cuál es el tipo de esa variable. Ya, es decir, si yo tengo una variable que no sé lo que me está retornando, yo le pongo console log y entre paréntesis type of y el nombre de la variable y me va a retornar qué tipo de dato es. Ya puede ser un objeto, puede ser un array, puede ser o puede tener algún valor erróneo como nulo, undefined, o ese tipo de cosas. Entonces, si yo le pongo eso, me va a dar al tiro qué tipo de dato es, ¿ya? Bien. Listo, entonces seguimos. ¿Qué podemos hacer con la información que tenemos hasta el momento? Bueno, en general se ocupa harto también estas condicionales y los ciclos, ya dentro de JavaScript. Al final son la manera que nosotros tenemos para poder decirle al programa si va por un camino o va por otro. Ya esto es muy parecido como a abrir y cerrar una compuerta. Imagínense que el programa fuera un río y nosotros le decimos que si pasa tal cosa, que pase por esta, pues se vaya por aquí, o si pasa otra cosa, le decimos que se vaya por el otro lado. Ya entonces nosotros al final vamos haciendo ramificaciones por dónde podría seguir la ejecución de nuestro código, ¿ya? Y esto, la forma más básica de hacerlo es con if y con else, ¿ya? Ahí existen otros también, como por ejemplo los switch, que sirven para tener varias como opciones al mismo tiempo. Y también otras maneras que hay de comparar. Y también el otro concepto que está al ladito del for sirve para repetir una misma cosa varias veces, ¿ya? Porque puede ser que nosotros tengamos que, por ejemplo, dar la vuelta por toda una lista de cosas y buscar una cosa en específico. O tenemos una lista de cosas y queremos modificar solamente, no sé, este y este y este. Entonces, con los for nosotros vamos haciendo esas ejecuciones para que el programa dé la vuelta una y otra vez por el mismo lugar, ¿ya? Es como que dejáramos el río dando vuelta en una rueda de agua, para que, no sé, cada vez que dé la vuelta en la rueda le sacara un poquito de agua, no sé, por darles un ejemplo. Y hay varias maneras de hacer esto mismo, ¿ya? Por ejemplo, está el for, que es el más simple, como el loop que le llaman, que es como la vuelta. El for each, el for of, el while, que también es otra instrucción que es parecida, pero es diferente porque aquí tú le estás diciendo que repita una acción mientras pasa tal cosa, ¿ya? Por eso está el while y el do while, que es como, haz esto, pero mientras tanto tal cosa, por ejemplo, sea verdad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, mientras quede agua, que siga girando la rueda, pero si ya no queda, entonces para, ¿ya? Ese tipo de cosas se pueden hacer con el while. Aquí me preguntan que si el switch es como un if y else. Sí, el switch es básicamente muy parecido al if y else. La diferencia es que el if y else es como de a dos, ya es como binario. Es como, si pasa esto, hago esto. Pero si pasa esto otro, entonces no lo hago, por ejemplo.
pero un switch pues, tiene varias alternativas. En realidad le podemos poner todas las alternativas que nosotros queramos. Por ejemplo, uno puede decir que tiene un color, ¿ya? Y si, por ejemplo, un semáforo tiene rojo, amarillo y verde, por lo menos acá en Chile. Entonces nosotros podríamos hacer un switch de que si el color es verde, que avance. Si el color es amarillo, que espere. Y si el color es rojo, que retroceda o que pare. ¿Ya? Es como podemos tener muchas más opciones para una misma pregunta. Ya siempre tienen que tratar de pensar el código como preguntándose cosas, ya como, por ejemplo, piensen en lo que quieren hacer. Por ejemplo, mover una cosa de aquí a acá. Quiero mover esto de aquí a acá, ya. ¿Cómo se debería mover? ¿Ya? ¿O qué debería hacer yo para que se mueva? Entonces, por ejemplo, debería saber que primero que identificar lo que yo quiero mover, ¿ya? Y después, por ejemplo, saber que ya no se movió o si es que no se ha movido todavía. Por ejemplo, entonces saber que estoy en la posición de inicio, ¿ya? Entonces, yo podría poner un semáforo al medio y decir, ya, si el semáforo está en verde, quiero que se mueva. Ya, si el semáforo está en rojo, no se va a mover. Y si el semáforo está en amarillo, va a avanzar, pero hasta la mitad, por darles un ejemplo. Entonces, siempre hay que pensar como en la pregunta, así como, ¿cómo se debería mover? O ¿cómo podría moverlo para allá, pero que no afecta a lo demás? ¿Ya? Y qué sería como lo más fácil que podría hacer para que llegue de aquí a acá. Ya, entonces, por ejemplo, no sé, pues si fuera una animación, nosotros podríamos decirle que empiece en esta posición y termine en esta posición. Y entre medio, yo podría ponerle esa condición, que si el semáforo está en rojo, en verde, amarillo, según eso, hacer un switch y según eso, cambiar a qué posición lo voy a mover o si no se va a mover para nada. Ya, entonces, para ese tipo de cosas sirve. Ya. Bueno, como les comentaba, los arrays tienen sus propios métodos y algunos de los más usados son, por ejemplo, el método map, que es para recorrer el array, igual que en un ciclo for, como les comentaba, que es como que da la vuelta completa, pero además este va a devolvernos, es decir, va a retornarnos un nuevo array con los valores modificados si es que nosotros le hicimos alguna modificación. Ya, es decir, por ejemplo, yo puedo tener, imagínense una línea de producción que esté haciendo galletas y cada vez que va a pasar una galleta yo le voy a poner un timbre con un dibujo. Entonces, el map sería como que cada vez que pase la galleta le ponga este timbre y después me va a devolver al final todas las galletas con el dibujo, pero las galletas originales es como si siguieran existiendo en una caja, ¿ya? Entonces esa es la gracia, que nos crea una copia modificada, pero no toca la original. Entonces la podríamos seguir utilizando eventualmente para algo si lo necesitáramos. También está el método filter, que se usa harto también porque sirve mucho para poder hacer esta operación de recorrer todo un array, pero para sacar un elemento en específico de forma mucho más rápida, o uno o varios en verdad. La gracia es que nosotros vamos a filtrarlo según lo que nosotros se nos ocurra. Por ejemplo, puedo tener una lista de, no sé, de frutas y yo voy a decir, en este array de frutas voy a filtrar todas las frutas que empiecen con P. ¿Ya? Y imagínense que tuviera pera, plátano, manzana, naranja, no sé, piña. Entonces, le voy a escribir ahí en el filtro que si la palabra empieza con P, me la devuelva. ¿Ya? Y entonces me va a crear un nuevo array solo con las frutas que empiezan con P, es decir, la pera, la piña, el plátano, y los demás van a quedar afuera. ¿Ya? Entonces, es súper útil cuando estamos buscando cosas específicas. Ya. Voy un poquito rápido para que alcancemos a hacer el ejercicio. También está la parte de las promesas y la asincronía, ¿ya? Como yo les comentaba, las cosas van a ir pasando en una línea de tiempo, es decir, van a haber momentos dentro de nuestro programa y nuestro código no va a ser exactamente igual en todos esos momentos, ¿ya? Entonces, hay cosas de las que nosotros tenemos que esperar para recibir esos resultados, ¿ya? Generalmente esto se usa mucho cuando nosotros tenemos que traer información desde la base de datos
y tenemos que esperar a que esa petición se haya cumplido para poder seguir ejecutando nuestro programa. Ya es como, por ejemplo, si yo me meto a mi correo, voy a tener que esperar a que cargue la lista de correos para poder empezar a ocuparlo, ¿no es cierto? Entonces primero va a ir y va a buscar mis correos y los va a procesar y luego me los va a mostrar en la pantalla. ¿Ya? Entonces nosotros desde el front tenemos que acostumbrarnos a trabajar harto con esto. ¿Ya? Y bueno, las promesas son como la base de esto, de esta manera de trabajar con cosas que tienen tiempo, ¿ya? Las cosas que tienen tiempo las llamamos cosas asíncronas, es decir, que no van a pasar exactamente en este momento. Puede que se demore 0,1 segundo, pero igual no va a ser exactamente en este momento. Y si el programa no tiene ese valor, entonces va a retornar un error, ¿ya? Pero si nosotros le decimos, mira, esto no va a llegar al tiro, pero va a llegar, entonces espéralo, espera ese valor. Y entonces el intérprete se va a quedar ahí pausado y mientras tanto quizás puede seguir ejecutando otras cosas, ¿ya? Para que no se quede todo el código pegado esperando eso. Yo incluso puedo poner una ruedita de cargando, puedo mostrar una previsualización de otras cosas que tenga, por ejemplo, guardado en el caché. Mira, ahí Michelle va a ser ¿cuánto se llama? La ayudante del taller, nos está compartiendo un material para seguir aprendiendo de este tema, ¿ya? Nos puso ahí un videíto para que lo vean después. Bueno, las promesas, la gracia que tienen es que nos devuelven un estado también. Nosotros podemos saber en qué está esa promesa, si la promesa se cumplió, si no se cumplió, si está pendiente todavía. Entonces, hay muchas ventajas de trabajar con ellas, ¿ya? Y una de las cosas más usadas con las promesas son, por ejemplo, la API de Fetch, que es lo que tengo escrito acá al lado, ya que es una implementación de esto mismo, pero de una manera muy, muy simple para que nosotros no tengamos que escribir tanto código ni nosotros estar declarando tantas cosas que ya están hechas para funcionar de esa manera, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, al fetch le podemos pasar una dirección, una ruta, donde va a estar el recurso que nosotros queremos y automáticamente él nos va a habilitar las cosas que trae esta API, ¿ya? Por ejemplo, el then, que es la palabra clave como para decir que cuando esa promesa se cumpla, ¿qué es lo que va a hacer después? ¿Ya? Entonces, ahora cuando veamos el proyecto les voy a poner un ejemplo de cómo se puede trabajar con Fetch de una forma muy, muy simple, ¿ya? En verdad, son muy poquitas líneas de código para poder llamar por ejemplo, a un recurso. Esto mismo se puede hacer también con otras cosas, por ejemplo, está la Ajax, que era algo que se usaba mucho antes de que existiera el Fetch, y también algunos frameworks tienen módulos de HTTP específicos para poder hacer este tipo de cosas, ¿ya? Entonces no es la única manera que existe, pero es la manera que ya pasó a ser como la manera nativa de JavaScript. Entonces, yo sé que esta quizás es una de las partes más confusas que hay, pero a medida que ustedes la vayan practicando, van a poder ir viendo ya con más facilidad, entendiendo con más facilidad cómo funciona, ¿ya? Sobre todo lo importante es que tener en cuenta de que si nosotros vamos a hacer cualquier cosa con un recurso que no tenemos, al momento de iniciar nuestro proyecto, sí o sí vamos a tener que decirle al programa que que espere eso, ya para que no vaya a arrojar errores, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar a la parte del proyecto. Por fin. Vamos a hacer este proyecto que es un karaoke de Steven Universe y vamos a hacerlo paso a paso en vainilla JavaScript. Y también acá en la presentación al final de la diapositiva están los links para que ustedes puedan descargar este proyecto del repositorio de GitHub. ¿Ya?
Este va a ser más o menos el resultado final que queremos esperar. ¿Alguien sabe cómo borrar estas líneas rojas que alguien me rayó aquí en la pantalla de casualidad? A ver. Ahí sí, pensé que no se podía así, ya. Listo, listo. Listo, listo, listo. Ya. Entonces, vamos primero a hacer nuestro to-do list. Vamos a crear las carpetas, vincular nuestros archivos de JavaScript, crear un HTML base. Vamos a también estar viendo la etiqueta del elemento audio. Vamos a obtener el material para poder hacer el karaoke y luego nuestro primer como logro va a ser mostrar en la pantalla el texto solamente, ¿ya? Solamente mostrar el texto de la canción. Entonces, a ver, voy a ir por acá mejor. Deme un segundito entonces para poder empezar. Ya, tengo mi Visual Studio aquí. Tengo una carpeta en blanco, ¿no es cierto? Donde voy a empezar a hacer todo paso a paso para ustedes. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crear un archivo index.html. También voy a crear una carpeta src y adentro voy a poner una carpeta para mi JavaScript y también una para mis estilos. Y también voy a hacer una carpeta para mis recursos, que le voy a llamar assets. ¿Ya? En el index.html lo primero que voy a hacer va a ser crear una plantilla básica. Después, acá voy a crear mi archivo index.js y también voy a crear un estilo index.css. Acá los nombres de archivo en verdad ustedes les pueden poner el nombre que ustedes quieran. Ya. Después voy a vincular mi archivo de JavaScript con ¿cómo se llama? Con esta página. Y le voy a indicar que se encuentra en la ruta de src js index.js. Y le voy a indicar que es un archivo de tipo texto o JavaScript. Si yo quisiera que este archivo principal fuera un módulo, acá es donde debería ponerlo como módulo, ¿ya? Pero para nosotros va a ser solamente un archivo simple, así que solo lo vamos a dejar así. Y también voy a importar mi archivo de CSS. Que va a estar, no sé por qué no me lo puso automático, pero no importa, lo escribo. Style sheet, sin S. Y el href, es decir, desde dónde lo va a tomar, quiero que también lo vaya a buscar a esta misma carpeta. Ah, me equivoqué. src, style, index on CSS. Ya, perfecto. Segundo, voy a crear una estructura básica para poder alojar mi contenido. Le voy a poner a esto container. Voy a tener una sección. Y esta sección va a ser la donde vamos a poner el elemento de audio. Y vamos a tener otra sección donde voy a poner mis letras de la canción, ¿ya? Y voy a poner lyrics. Y acá adentro voy a crear este contenedor para yo después utilizarlo
para insertarle ahí adentro las letras de la canción. Entonces le voy a dar un ID para después fácilmente poder identificarlo. Le voy a poner lyrics.placeholder. Y la clase se llama lyrics grabber, para indicar que esto va a ser lo que va a envolver todas las letras de la canción. Ya. Entonces, acá en la parte del audio player, lo primero que voy a hacer es declarar esta etiqueta de audio, que es una etiqueta nativa de HTML que viene con muchas cosas interesantes que se le pueden, que podemos ocupar directamente. Y lo primero es darle el atributo de src para indicarle de dónde está la canción que queremos ocupar. Está en... debería copiar primero la canción. Listo. Voy a copiar del proyecto que tengo de ejemplo y lo voy a pegar acá adentro. Ya. Ahora sí, entonces. Source, assets, y la canción es esta. Ustedes pueden poner la canción que quieran, por supuesto. Segundo, le voy a habilitar los controles, es decir, que me aparezca en la etiqueta de audio el botón de play y toda la interfase que me trae por defecto esta etiqueta, ¿ya? Y también la gracia que esto tiene es que se puede ocupar el evento onPlay, ¿ya? Toda nuestra ejecución de nuestro programa va a estar ligada a este evento. Por eso era lo que les comentaba delante sobre los tipos de eventos y que pueden haber eventos muy específicos para las cosas que necesitemos. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a agarrar todo de ese evento onPlay, ¿ya? Pero por ahora lo voy a dejar... lo voy a sacar porque todavía no hemos hecho la función que vamos a ocupar ahí, ¿ya? Entonces, lo que también les quería comentar es que yo para poder ver este proyecto voy a estar ocupando una extensión de Google Chrome que se llama OK200 Server, ¿ya? Y esto sirve para simular que estuviera un servidor corriendo y de esa manera yo pueda hacer, por ejemplo, peticiones y no me dé errores, ¿ya? Entonces, esta aplicación es súper sencilla de ocupar, lo único que hay que apretar acá es Choose Folder y apretar la carpeta como de origen y luego él por defecto va a entrar al index que tengamos en esa página. Ya en este caso, como está en blanco todavía, me va a salir así. Todavía no hay nada. A ver, parece que no lo guardó. Como no lo he guardado, todavía no aparece nada, pero si lo recargo debería salir el audio por lo menos, ya. Y voy a comprobar que se está reproduciendo. Sí se está reproduciendo. Perfecto. Entonces esa es la primera parte. Ahora lo que vamos a necesitar hacer es empezar a trabajar en nuestro JavaScript. Ya. Lo primero entonces para nosotros va a ser declarar una constante donde voy a guardar la dirección donde está el archivo con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Este archivo es el que va a contener la letra de la canción. Ahora, este archivo es un archivo especial que se llama de tipo LRC. ¿Ya? Este archivo se ocupa comúnmente para lo que son subtítulos, este mismo tipo de cosas como de karaoke y eso, porque tiene la particularidad de que te entrega una marca de tiempo. Ya mire, este es el archivo LRC que yo tengo y así es. Tiene acá arriba los primeros valores son el título de la canción, el artista, cuánto dura la canción, y acá me indica en qué segundo exacto de la canción empieza esta frase. Ya estos archivos LRC se pueden encontrar en internet y también uno mismo los puede hacer. Ya por ejemplo, este archivo yo lo hice en una página que es como una aplicación online para hacer este tipo de archivos y uno pone la canción
y la letra, y luego uno tiene que ir escuchando hasta dónde llega la parte y ir marcándolo ahí, como marcándolo en una tablita. Ya, entonces después al final les voy a dejar también la página para poder hacer este tipo de archivos, por si ustedes quieren después hacer otro proyecto de otra canción y no encuentran esta archivo LRC, ¿ya? Pero eso no tiene nada que ver con JavaScript y es como algo totalmente aparte. Ya. Entonces lo declaro acá mi ruta para encontrar ese archivo y después voy a declarar una función para obtener la data de ese archivo. Ya. Entonces, también lo que voy a hacer es que voy a esperar a que la página se haya cargado por completo antes de ejecutar esta función que es para traer el archivo, ¿ya? Y eso lo voy a hacer por medio de window.overload, ¿ya? Este también es un evento, como les comentaba, y quiere decir que ya la página terminó de cargarse. Entonces voy a esperar a eso primero antes de ejecutar esta función, ¿ya? Entonces, nosotros vamos primero a escribir el fetch, que es lo que les comentaba de antes, que ya es así, solamente fetch y entre paréntesis la dirección a la que nosotros le vamos a apuntar. Y luego nosotros vamos a escribir la palabra clave then, ¿ya? Y eso significa que vamos a obtener una respuesta. Cuando esa respuesta exista, en este caso, como nosotros estamos trabajando con un archivo de texto, ya nosotros vamos a hacer que esta respuesta nos las entregue en forma de texto. Generalmente aquí nosotros le ponemos que nos la entregue en forma de JSON cuando estamos consumiendo una API, pero en este caso específico va a ser en forma de texto, y luego de que haya hecho esa conversión es cuando nosotros recién vamos a poder extraer lo que realmente nos va a servir para trabajar con eso, ¿ya? Entonces tiene que pasar por dos then, porque va a llegar la respuesta, va a convertir esa respuesta, cuando se pueda convertir la respuesta, ahí recién vamos a tener nosotros lo que necesitamos para poder trabajar, ¿ya? Entonces, yo también voy a declarar una variable que va a ser de tipo let, porque va a cambiar después su valor, ¿ya? Y la voy a declarar aquí afuera como una variable global para después poder acceder a ella desde otra función, ¿ya? Por eso no la voy a declarar adentro de este mismo getFileData. Y luego lo siguiente que voy a hacer es que le voy a asignar este valor cuando ya yo tenga este resultado, ¿ya? Entonces, de ahora en adelante, este va a contener el valor de la respuesta que nos dieron. Y lo primero que vamos a hacer entonces va a ser imprimirlo en la consola para que podamos ver todas cómo es el formato que nos está trayendo este archivo inicialmente, ¿ya? Voy a recargar la página. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No se está ejecutando el JavaScript. ¿Por qué será? Quizás me equivoqué aquí. A ver, ¿no? ¿Está bien? Sí, en el script type está mal A escrito. ver. Dice SCR. Ah, aquí me equivoqué entonces. Perfecto. Muchas gracias por la ayuda. Ahora sí. Ya. Entonces, esta es la respuesta que tenemos como en bruto, que nos está trayendo el archivo. Como pueden ver, nos está trayendo el archivo completo, pero como si fuera un solo texto gigante. Ya, entonces la idea ahora es que nosotros vamos a tratar como de ir desmenuzando esto para poder que al final quedarnos por un lado con las letras de las canciones y por otro lado saber el segundo exacto en el que empiezan estas canciones. Ya, esa cada frase. Listo. Entonces, voy a borrar esto de aquí, o más bien lo voy a comentar. Y lo segundo que vamos a hacer es, como les comentaba, tratar de imprimir esto en la pantalla. Entonces,
voy a declarar otra función que se va a llamar printLyrics, ¿ya? Que va a ser para lo mismo. Y me voy a asegurar de que esta función se ejecute una vez que ya tenga ese contenido guardado en esa variable. Solo aquí adentro, ¿ya? Si yo la pongo esto acá afuera, obviamente no va a resultar porque todavía no voy a tener el contenido. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a llamar a mi parte del HTML donde voy a alojar mi contenido, que si se fijan le puse HTML place y se refiere a este div, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer después es que voy a empezar a parsear el contenido de este archivo. En este caso yo lo hice simplemente ocupando un método que se llama split, que es para dividir lo que tiene nuestro archivo, y se los voy a explicar en más detalle. Este era mi archivo original, ¿ya? Primero le dije que me separara las frases por este corchete, porque si se fijan, acá tengo que empiezan y terminan con un corchete donde están los tiempos, y lo que me va a devolver esto va a ser un mini array, donde, o sea, un conjunto de mini array donde uno va a hacer ese valor que está antes y el valor que está después de eso. Van a quedar así como separados por esa y mejor se los voy a ir mostrando en la consola para que lo puedan ir viendo cómo va. Ya, como ven aquí quedaron ya partidos de esta manera. Y por lo menos ya tengo todo esto separado, y ahora lo único que necesito hacer es borrar esto de aquí y quedarme con esto y esto por separado, ¿ya? Que es lo que hago en la línea siguiente. Entonces, como les comentaba, el método de map me va a devolver una copia de este array, o sea, de este array me va a devolver una copia que lo voy a guardar aquí, y le voy a decir que me vuelva a separar las líneas, pero ahora por la otra parte del corchete. ¿Ya? Entonces el resultado va a quedar algo como esto. Ah, me equivoqué. Para que ahora ustedes vean. Ahora si se fijan, ya tenemos de esta manera en la que ya nos sirve más para trabajar con ello, que ahora tenemos separado de esta forma el tiempo y el texto, ¿ya? Y también si se dan cuenta, en los primeros lugares va a quedar igual este otro contenido que no lo vamos a ocupar por ahora. Entonces lo que voy a hacer va a ser que voy a sacar una tajada de este array, ya ocupando el método slice, que me va a devolver también, esto, miren. Voy a cortar desde esta posición hasta esta posición, ¿ya? El método slice recibe estos dos parámetros que son desde dónde quiero empezar y hasta dónde. Si yo no le pongo aquí el número, me va a traer todo desde ahí hasta el final de los tiempos, hasta lo que haya después de eso. Ya, pero en este caso yo se lo puse porque sabía el largo que tenía esta array. Y también voy a tener que declarar arriba otra variable para poder guardar este resultado, ¿ya? Para poder también usarlo después dentro de otra función que me faltaba. Este de aquí es este de aquí. Ahí lo voy a estar guardando. ¿Ya? Y entonces me voy a quedar solamente con la parte del contenido, que va a ser esto de aquí para abajo, todas las líneas. Y después voy a entrar a recorrer esas líneas que están ahí dentro, ¿ya? Y esta vez lo voy a usar con un método forEach. Que al final me va a decir que por cada uno va a ejecutar esta acción, pero no me está devolviendo nada, es decir, no es como por ejemplo, slice o map, que me van a crear una copia, sino que simplemente voy a ejecutar esta acción una y otra vez, y la gracia es que voy a extraer de
este mini array que tengo, que de hecho por eso le puse mini array, porque van a ser pequeños, con eso voy a crear un párrafo y adentro de ese párrafo voy a ponerle el texto que va a tener mi array, ¿ya? Entonces, tengo el párrafo que se va a crear, tengo también el texto que se va a crear, que estos son también métodos nativos del objeto documento que tenemos, que es la referencia que tenemos al HTML con el que estamos trabajando. Entonces, va a crear estos elementos y luego yo lo que voy a hacer para poder identificar estos elementos y saber a cuál corresponden es que le voy a agregar el atributo de ID y el ID va a ser el tiempo donde está esa frase. Es decir, por ejemplo, si hola empieza a los 2 segundos, en los 2 segundos va a ser mi marca para poder identificarla y separarla del resto de los otros párrafos, que van a ser todos más o menos iguales. Entonces, lo siguiente que voy a hacer es ocupar un método que se llama appendChild, ¿ya? Y este método lo que me va a permitir es decirle que de ahora en adelante este texto va a ser un elemento hijo de este párrafo. Es decir, el appendChild sirve para decirle, este es tu padre, de aquí en adelante ustedes están juntos, ¿ya? Y por otro lado, al HTML que ya tenía acá arriba, que es en realidad el único elemento que existe realmente en el HTML, le voy a decir que le agregue a cada vez que haga esta vuelta, le va a ir agregando un párrafo con la letra de la canción, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora qué tal, si que funciona. Y como pueden ver acá, ya me imprimió entonces la letra de la canción, solamente sin las marcas de los tiempos y sin esa información extra que por ahora no la vamos a ocupar. ¿Ya? Esta es como el primer hito a donde tenemos que llegar. Listo. Ahora, ¿cómo le hacemos para saber por dónde va la canción? Como les comentaba, vamos a ocupar el ID para poder identificar eso. Ya, entonces... Aquí es cuando entra en juego nuestra tercera función. Vamos a hacer otra función que se va a llamar getCurrentLine, ¿ya? Y esta va a ser la función más larga de todas porque con esta nosotros vamos a tratar de averiguar en qué línea vamos, cuál es la línea que ya pasó y cuál es la línea que viene. Ya en una primera instancia solamente vamos a tratar de encontrar cuál es la línea en la que vamos. Ya, entonces, si ustedes se fijan, acá esto tiene una pequeña letra E, que es para identificar que esta función va a recibir un evento. ¿Ya? Comúnmente se ocupa una E o algunas personas le ponen también un signo de signo peso y escriben event, que también es como una forma de poder ocuparlo. Pero por ahora yo lo voy a ocupar así. Y entonces acá en nuestro etiqueta de audio, lo que vamos a hacer entonces es que por fin cuando la persona empiece a escuchar la canción, es decir, le dé play a la canción, nosotros vamos a ejecutar esta función y le vamos a pasar aquí el evento. Este es el evento que va a estar, se va a disparar cada vez que la persona le dé play a esta etiqueta. ¿Ya? Entonces, lo primero que yo voy a obtener de aquí es la referencia al mismo elemento, es decir, al elemento de audio, que es el que tiene la canción. Y eso lo voy a poder obtener con e.target, ¿ya? El target siempre va a ser el elemento al cual yo estoy haciendo referencia en ese evento. Es decir, si fuera un input, el e.target sería el input, o si fuera un botón, sería el botón. En este caso es el elemento de audio. Ya. Segundo, necesito obtener todos los textos que ya imprimí en la pantalla. ¿Ya? Esto lo puedo hacer fácilmente, en este caso, con el método de getElementsByText,
tag name porque son todos párrafos, ¿ya? Entonces no necesito identificarlo en este momento de otra forma. Así puedo tener al tiro lo que se llama una colección de HTML, es decir, como es un array que contiene, o sea, no es un array, perdón, es una colección de HTML, ¿ya? Y tiene todos los elementos guardados adentro, pero no lo puedo llegar a ocupar como un array. Entonces, voy a tener que convertirlo a un array ocupando, en este caso, esta forma. Hay muchas formas de hacer esto, hay como 5 por lo menos formas distintas de hacer esto mismo, pero yo lo voy a hacer así, con estos 3 puntitos que se llaman spread operator, que al final lo que le estoy diciendo es que me haga un array de todo lo que contenga esta variable, ¿ya? Entonces, voy también ahora a decir lo siguiente. Entonces, tengo la referencia al elemento, tengo el listado de los párrafos. Ahora lo que necesito saber es cuando el elemento de audio empiece a actualizarse. Es decir, este elemento de audio tiene un evento nativo ya que se va a estar ejecutando cada vez que vaya pasando el tiempo de la canción. Es decir, por cada milisegundo que cambie, este evento se va a disparar, ¿ya? Y este evento se llama Time Update. Muy específico el nombre. El elemento de audio tiene varios eventos propios que no tienen otra etiqueta. Entonces, en este caso, yo estoy ocupando este elemento específico, o sea, este evento específico, para poder tener esta actualización, digamos, en tiempo real de la canción que se está reproduciendo. ¿Ya? Y gracias a eso voy a poder obtener un dato que va a estar cambiando todo el tiempo, que se va a llamar time, ¿ya? Y este va a corresponder a esta propiedad que también tiene solamente este elemento audio, y creo que los de video también lo tienen, que es el current time, ¿ya? Es decir, el tiempo actual. Y esto va a ir cambiando. Cada vez mientras la canción se va a ir reproduciendo, va a ir cambiando. Y se los voy a mostrar ahora, para que ustedes lo puedan ver. Hay que guardar todo. Ya, entonces, fíjense en la consola. Si se fijan, va a ir pasando la canción y ya van 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos y así. ¿Ya? Entonces, teniendo esto claro, ya sabemos entonces que podemos identificar de esa manera a dónde va hasta dónde va la canción. ¿Ya? Y esto entonces tenemos que hacer el match con los segundos que ya tenemos marcados en los atributos ID de cada uno de estos párrafos. De esta manera podemos hacer el match. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, si alcanzan a ver, acá en el ID ya sale, por ejemplo, que esto es en el segundo 2, segundo 5, segundo 8 y así para abajo. Listo, entonces. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora tengo que recorrer cada uno de estos párrafos para saber cuál es al que le tengo que cambiar al que le tengo que indicar que se muestre de un color diferente o de algo de una forma diferente para que la persona pueda identificar a dónde va la letra de la canción. ¿Ya? Entonces voy a volver a mi código. ¿Dónde está? Acá. Ya. Entonces, acá dentro del time update, esta ya es una función anidada. Entonces tengo acceso a lo que está acá adentro y a lo que está acá afuera, que era lo que les explicaba antes del scope, y también a lo que está declarado arriba de todo como global. ¿Ya? Entonces acá voy a hacer otro for each para recorrer cada uno de estos párrafos y luego voy a obtener el ID de ese párrafo, ¿ya? De esta manera. Separado, voy a separar en dos el ID. Voy a tener por un lado los minutos y por otro lado los segundos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora actualmente están en formato de string, es decir, están como texto. Y de esa manera no me sirven para poder comparar el tiempo con este texto. ¿Por qué? Porque no son números los dos. Entonces, la operación va a dar un NaN, como les contaba delante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Separo esto en minutos y segundos y los convierto a números por separado, ¿ya?
Entonces, luego voy a decir que acá, si el tiempo que está corriendo es mayor a los segundos que tiene a los segundos que está marcando mi canción, o sea, mi párrafo, perdón, los segundos que tiene marcado mi párrafo, entonces le voy a decir que se marque de color rojo. Pero si todavía no me toca, porque aún no ha pasado por esa parte, entonces voy a decir que se marque de color verde, ¿ya? Y vamos a probar qué pasa con esto. A ver. Ya. Si nos fijamos, vamos a ir viendo que va a ir ya marcando de color rojo, pero si se fijan también hay un error porque empieza a marcar rojo por acá y por acá. Es decir, que algo no está funcionando bien, ¿ya? Y eso es porque el formato en el que nos devuelve este tiempo, ya es como si nosotros sumáramos todos los segundos, es decir, no cuenta por minutos y segundos, sino que cuenta solamente por segundos, ¿ya? Entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener que hacer, voy a tener que incluir en mi código otra parte. Ay, ¿por qué no me aparece? Segundo, por favor, que se me perdió la ventana. Aquí está. Ya, entonces lo que yo voy a tener que hacer, que voy a incluir por aquí, va a ser que si mi tiempo tiene más de un minuto, ya, yo le voy a agregar entonces 60 segundos para ir sumándole ese valor y que sí haga match con lo que tengo en el tiempo, en el dato de tiempo. Ya, entonces ahora debería quedar este problema solucionado. Así que veamos si que funciona. Le voy cortando el audio para no aburrirme a escuchar la misma canción tantas veces. Pero tenemos que fijarnos bien si es que se pone rojo en alguna otra parte donde no debería. También la gracia que tiene esto es que uno también podría adelantar y debería funcionar. Y también debería retroceder y debería funcionar, si se fijan. Y si ustedes se van fijando aquí en esta parte de la consola donde les muestro los elementos, se ve claramente cómo agrega y quita el color, ¿ya? Según lo que está pasando. Listo, ahí podríamos decir ya, con esto tenemos un ejercicio básico y se puede hacer, pero ahora yo les voy a mostrar un poquito más cómo yo lo fui ampliando un poquito esto para darle más detalles y poder, digamos que se vea mucho, mucho mejor, porque al hecho de entrar en una línea, que deshabilite la línea que ya pasó, por ejemplo. ¿Ya? Entonces. Tengo esto mismo. Y también lo que voy a hacer va a ser declarar las líneas. Las líneas que se están mostrando, la línea siguiente y la línea anterior. ¿Ya? Entonces, después, en vez de... Voy a borrar todo esto para que ustedes puedan irlo viendo. A ver, ¿hasta dónde llega? Hasta acá. Ya, lo voy a comentar para que vean otra manera de hacer lo mismo. En vez de hacer un for each, voy a hacer un método, voy a usar un método find, ¿ya? Para encontrar la línea que en este momento estoy reproduciendo. Entonces, también lo que voy a hacer es que voy a separar a una función aparte para poder formatear el tiempo, es decir, para tener el tiempo en el formato que me sirve. ¿Ya? Y en este caso va a recibir el tiempo, que va a estar en el mismo formato que tiene el ID,
en texto y lo voy a separar por los 2 puntos del medio, los voy a convertir a números y luego voy a hacer la misma operación que hice delante, solo que acá en vez de sumarle los 60 segundos, lo voy a multiplicar por los minutos que sean, porque si tengo 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos, ya no voy a querer sumar solamente 60, sino que voy a tener que ir sumando según los minutos que lleva. ¿Ya? Entonces, esta parte es importante, de antes no la había puesto. Así que voy a después retornar los segundos, que es lo que me sirve para comparar con el tiempo. Listo. Siguiente, entonces. Luego de poder tener este tiempo, con esa función formateada, voy a tener esto, que este va a ser mi tiempo de mi párrafo, es decir, de la línea que estoy revisando en este momento, porque recuerden que esto se va a ejecutar cada vez que se vaya actualizando la canción y también por cada párrafo que estemos viendo, ¿ya? Y luego lo que voy a hacer es que si yo sé que en este momento estoy obtengo este index, que es decir, en cuál de todos los párrafos estoy, entonces puedo saber que el párrafo anterior es el índice -1, porque es el que ya pasó, y la línea que viene va a ser el índice +1, porque es la que viene después, ¿ya? Y entonces ahora voy a saber primero que si existe una línea siguiente, entonces yo lo que voy a querer es tener el tiempo de la línea siguiente, ¿ya? Y luego voy a hacer una comparación. Voy a preguntar si el tiempo que tiene la canción es mayor que el tiempo de mi línea, pero al mismo tiempo esto es menor que el tiempo de la línea que viene, entonces ahí yo sé que este es el párrafo que se debería mostrar en ese segundo. Ya es como que estoy diciéndole que el que está al medio del que viene y el del después, ese va a ser el que necesito destacar porque es el que la persona debería cantar junto con la canción. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo con eso? Voy a tener cuál es mi línea actual, ya la current line, que es lo que estábamos buscando. Entonces, voy a hacer que si existe esta current line, le voy a decir que le agregue la clase activo, ¿ya? Eso significa que va a cambiar su estilo para poder mostrarnos ese estilo que nosotros le queremos dar, ¿ya? Y también luego lo que vamos a hacer es que queremos saber si la línea anterior ya pasó o no, ¿ya? Y si esta línea ya pasó, entonces queremos sacarle la clase de activo. ¿Para qué? Para que ya no se muestre igual que las demás. ¿Ya? Entonces le vamos a sacar la clase de activo y además le vamos a agregar esta clase especial para las líneas que ya se mostraron, para irlas escondiendo un poquito ya que no llamen tanto la atención. ¿Ya? Así básicamente ya es algo que podríamos ocupar, pero vamos a agregar algunas otras cositas más. Por ejemplo, una vez que yo dé la vuelta, esto como va a dar vuelta muchas veces, puede ser que me tome la línea siguiente como si ya la hubiera reproducido. Entonces lo que voy a hacer es que sí o sí me voy a asegurar siempre de que la línea siguiente nunca tenga la clase de activo. Ya en caso de que se vuelva a repetir esto, porque se va a ir repitiendo muchas veces, entonces sí o sí yo no quiero que eso salga de esa manera. ¿Ya? ¿Qué más? A ver. También lo que voy a hacer es que la última línea de la canción ya no va a haber una línea siguiente, ¿ya? O sea, porque en esta validación yo les estoy diciendo que si hay una línea siguiente, entonces que a la línea siguiente me aseguro de no tenerla activa, me aseguro de que el tiempo que estoy buscando está entre esos dos rangos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con la última línea de la canción? No va a entrar dentro de esta lógica. Entonces voy a agregar otra condición aquí para que si
el index, es decir, ya todas las vueltas que dio la cosa está en el mismo largo que el array, o sea, es decir, que ya llegué a la última línea de la canción y que además el tiempo es mayor o igual al tiempo de la última línea de la canción, entonces sí márcamela con ese como current line. ¿Ya? Eso es solamente para saber dónde está la última línea de la canción. En este caso yo lo tuve que hacer de esa manera, o sea, la manera que encontré para poder hacerlo. Probablemente todo este código se puede escribir de 1000 maneras distintas, así que ahí después si ustedes quieren refactorizarlo o cambiarlo, feliz de que lo hagan en el repositorio. Y por último, también lo otro que voy a agregar es que cuando la línea vaya bajando, entonces yo quiero que también em, el cursor de la página que vaya haciendo scroll hasta la línea que estoy mostrando, ¿ya? Para que no me quede una pura línea gigante como lo que tenemos acá, que en este momento está solo así para abajo. No tienen como, no lo tengo así como centrado al medio de la pantalla como lo hice después. Entonces, le voy a agregar también esto, ¿ya? Y bueno, ahora no se notaría mucha diferencia si lo recargo. ¿Por qué? Porque no tengo las clases, ¿ya? No, la clase activa y la otra clase no significan nada en este momento. Entonces, más que el scroll no va a hacer nada más, ¿ya? Ahí. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a pegar mi archivo de CSS y también se los voy a mostrar un poquito cómo es para que lo miren. Y ya vamos terminando. Este es todo mi archivo de CSS, ¿ya? Tengo un body con una imagen de fondo, tengo un container para poder tener el contenido, tengo una imagen que le puse aquí, que acá no la puse, a ver, la voy a poner, que es la parte de arriba, la voy a poner aquí. Y me parece que eso es todo ya. Tengo un título que ahora voy a hacerlo del título, que también se me había olvidado, para poner el título de la canción. Este es el estilo que van a tener todos los párrafos por defecto, van a venir con este estilo. Estos son lo que envuelve a la parte donde están las letras. Aquí vamos a tener que la línea previa va a tener una opacidad más bajita y también que la línea que está activa va a tener la opacidad al 100 y también va a tener un color amarillo para destacarlo más. Y todo esto que está acá abajo es simplemente para darle un poquito de estilo al scroll que tiene el elemento. ¿Ya? Entonces lo voy a guardar y veamos cómo hace su magia CSS. ¡Tarán! Todo lo demás que vieron entre el antes y el de ahora es solo CSS. Entonces, veamos si funciona ahora. Bueno, ahí vemos entonces que está funcionando, va corriendo la canción sin ningún problema. Se van marcando las líneas que se tienen que marcar. Y también esta que les comentaba de que el scroll se vaya moviendo junto con la música y que las líneas que ya pasaron se desmarquen, ¿ya? Porque al principio solamente se marcaba todo lo que iba para abajo, pero no tenía esa funcionalidad. Y como les comentaba, me faltó ponerle el título, que también lo vamos a obtener aquí del mismo array. ¿Cuál es la gracia de hacerlo así? Que si yo quisiera después esta aplicación convertirla en una lista de canciones, yo solamente tendría que variar este dato, es decir, cambiar el archivo LRC de fuente, cambiarlo por el de la canción que quiera poner y ya esto, entre comillas, debería funcionar para cualquier canción. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. Entonces, como les decía, vamos a hacer una variable para el título. Lo voy a poner aquí. Y después
simplemente cuando haga la parte de imprimir las letras de las canciones, la voy a poner aquí. ¿Ya? Y aquí en verdad es más o menos lo mismo que estuve haciendo en las otras partes, que es que estoy ocupando el split para dividirlo, porque venía con este T, si se acuerdan, acá. Esta frase es la que estoy tomando, la que dice We are the Crystal Gems, que es el título. Estoy sacando del array lo que está en la posición 1, 0, 1, y de la posición y la parte 0, que es como la parte que está adelante, ¿ya? Es decir, en el otro array entonces me sumó uno más, porque aquí es la 1 y en el otro es la 2. Esta sería la 2. Aquí, 2. Y la 0, que es la parte de adelante, le estoy diciendo que me lo separe por este texto y que me dé solamente el que dice We are the Crystal Gems, ¿ya? Si ustedes esto lo fueran imprimiendo a la consola, verían que primero estaba todo el bloque, después estaba el bloque, o sea, un array de 2 elementos, de primero el que decía T y el que dice la frase, y luego ya tenemos la frase solamente. Entonces también tengo acá la referencia al DOM de este elemento donde voy a poner mi título, que es simplemente un H1 con un estilo, y luego con inner.html simplemente le digo que dentro imprima este texto que va a ser el título. Y debería funcionar. A ver. Y ahí ya tenemos el título. Lo otro que tengo de diferente con el original es que al original yo también le puse una tipografía para que se vea más amigable, y que eso lo pueden sacar directamente de Google Fonts sin ningún problema. Y ya con eso debería estar terminado. Y listo. Ahora voy a revisar el chat si es que tenemos alguna pregunta y ya para ir terminando. Ya. A ver, preguntan si el video va a estar en el canal. Sí, va a estar en el canal de YouTube y también lo van a subir al drive de Laboratoria, donde están todos los talleres guardaditos. Ya, si alguien más tiene alguna pregunta puntual, lo podemos revisar ahora, y si no, entonces ya vamos a ir dando por terminado el taller. Que no puedo pescar esto de aquí. Ahí sí. Listo. Ya, ¿nadie más entonces tiene preguntas? Bueno, si es así, entonces les quiero dar las gracias por haber asistido a este taller, gracias por haberme prestado atención hasta el final. Como siempre les digo, busquen ustedes también sus propias fuentes de conocimiento. Muchas gracias especialmente a Michelle, que estuvo colaborándome ahí con algunos tips y cosas en el chat. Y bueno, un saludo para todas y ya nos vamos a estar viendo próximamente en otro taller. Espero que les haya gustado. Les dejo ahí la diapositiva. Al final de la diapositiva pueden encontrar todos los enlaces a la documentación para que la revisen. Ya. Muchas gracias a todas también entonces. Nos vemos. Que tengan buena tarde. Bye, bye.